Nuevamente aquí habrá afeitaditos. Y debo, bueno, introducir para aclararle a la gente, a la poca gente que ve esto, pero que es la que me interesa, que estos videos se deben a que el acto de escribir se hace obsesivo y difícil. No se debe a ningún problema de ego. A mí no me interesa estar saliendo en videos, porque si así fuera, ya tengo 45 años y hubiera salido en muchas películas hechas por mí, cortometrajes, documentales, etcétera, o hechas por otros porque me lo han propuesto. Así que a las personas que me acusan de que soy egocéntrico, no es cierto. Estoy asumiendo esto porque veo que no queda de otra. Muchos filósofos son malos. Darío Zeta, en Argentina, está hablando bobadas postmodernas, refritas, para llamar la atención porque ese sí es egocéntrico. El amigo Zizek, a quien en realidad respeto y estimo, tiene en realidad un verdadero y auténtico problema psíquico. Y realmente, pues, a él sí lo estimo porque él sí se busca de meterse en la cosa, pero se enreda mucho. O sea, no puntualiza porque trae el vicio, el germen lacaniano de hacer juegos, porque se supone que eso sea un juego que produce discurso, lo cual es cierto, pero confunde. O sea, lo que termina diciendo es una especie de sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero sí, pero sí, pero soy de izquierda, pero sí, pero contra el capitalista, contra el capitalismo siempre. Y entonces no hace análisis a un mínimo nivel epistemológico para poder asentar las cosas y verlas claras. O sea, porque ciertamente el mundo es complejo, diverso y hay muchas aristas y muchos elementos que manejar. Y en la cotidianidad las variantes aumentan y no las podemos despreciar. Pero en el plano del pensamiento, si de verdad queremos aclarar algo y no terminar como está terminando la psicología del millennial, que como ve a una gente diciendo una cosa, otra gente diciendo otra, y a veces a las mismas personas diciendo lo contrario, y ven a todo el mundo en ese pero sí, pero no. Entonces prefieren no definir nada. O sea, es una generación estupefacta o anonadada. Cualquiera de los dos términos sirve. O sea, ellos van a cualquier práctica técnica que les permita hacerse, bueno, de computadoras, herramientas de trabajo, la ropita, la cosa, eventualmente viajar. Pero ellos no quieren definir nada porque sienten con toda razón que no se puede y que no tiene sentido. Entonces, bueno, amigo millennial y amigos en general, pues déjenme decirles que en realidad sí hay herramientas para hacer eso, sin necesidad de, buenos días, descartar a nadie, sino partiendo de un principio rizomático de composición de la verdad. Pero ese principio rizomático de composición de la verdad dice que es necesario tener hebras para esa composición, que la podemos asumir perfectamente como una metáfora del tejido, de lo que se teje. Entonces esas hebras deben ser sólidas, ciertas. No pueden ser hebras como se hace el algodón de azúcar, que entonces cuando le va a caer agua se disuelven. Tienen que ser ciertas. Entonces yo he hecho esa composición y he llegado al término de cultura silvestre como una propuesta que podemos seguir. Ahora, ¿cuál es el problema? Precisamente es el ego, ¿no? Que mucha gente va a decir, bueno, pero este carajo inventó ese término y él quiere que nosotros lo sigamos, porque él es arrecho, es inteligentísimo y él va a decir cómo es la historia, ¿no? Otro más. No, pero no se trata de eso. El término cultura silvestre viene de un libro llamado El hombre silvestre ante la naturaleza, de Jean-Marc Sellier de Civrier. Está basado además en un principio epistemológico de Husserl y la fenomenología. Es decir, es el primero. Hay gente que le adjudica eso a Marx por un principio de adoración. No es cierto. Marx no fue el que dijo cómo es el estudio cuando el sujeto forma parte del fenómeno. Eso lo dijo fue Husserl, no Marx.
En Marx, la epistemología es claramente pequeño burguesa, es decir, el sujeto produce conocimiento, cambiando la historia e incidiendo en un proletariado del cual no forma parte. Ese es el problema epistemológico real, tangible, que puedes poner tanto en el papel en términos abstractos como que lo puedes deducir de la historia, del pensamiento de Marx, Fidel Castro y el Che Guevara, Lenin y todos los demás. Pequeña burguesía movilizando a. Es Husserl el primero que dice, no, tú te movilizas a ti, movilizando a otros, en función de un conocimiento que tienes tú. Es decir, que si tú eres empleado de la fábrica, tú puedes decir cómo se hace una revolución en esa fábrica. Si no, no. Si lo que hiciste fue estudiar 2 carreras como Fidel Castro en una universidad y después te vistes de militar, primero eres un falso porque no eres militar. Es decir, estás representando algo. Principio representativo burgués. Epistemológicamente hablando, no en la superficie del texto de cuál es su intencionalidad, no, en la epistemología misma, de la cual sí podemos fiarnos, porque es la que define respecto de al sujeto. No es lo que el sujeto dice de sí, no, es lo que el sujeto es en su contexto. ¿Y qué es Fidel Castro en su contexto? Un rey. O sea, un planteamiento completamente feudal, medieval, como en el medioevo. Solo que un rey bueno. O sea, yo tampoco es que voy a decir como los escuálidos de oposición, coño es madre esto, ¿no? Un rey bueno. O sea, buscando ser buena gente, pero rey. O sea, epistemología dice que es rey. Entonces, la cultura silvestre se basa en un principio epistemológico de Husserl, en un libro de Jean-Marcel Lioret-Sibille que introduce el término en El discurso salvaje de José Manuel Briceño Guerrero, en animación cultural, aunque eso también tiene dejes de una pequeña burguesía actuante, de Gloria Martín, en estudios de Bruno Manara y bueno, por supuesto en el estoicismo. Básicamente esos son los pilares. Pueden remitirse a ellos aquellas personas que les interesa la filosofía y que de hecho la estudian, y pueden informarme mucho al respecto, criticarme, por favor, lo agradezco, pueden hacer observaciones al respecto, intervenciones, recomendar cosas. El término cultura silvestre se refiere a cultura, es decir, yo no estoy hablando de comunismo, no es cultura, silvestrismo, ni es tampoco argimirismo, cernismo, no, tienen que ser, porque yo soy argimirista, porque yo soy argimiro. No, Argimiro Serna se equivoca, eventualmente que tenga su oportunidad se mete sus pases de perico, es loco, tiene equivocaciones, tiene problemas de neurosis muchas veces, es muy ermitaño. No sigas Argimiro Serna, no. Es un término que se llama cultura silvestre que debes investigar y no cuesta mucho. No es nada difícil, o sea, te sientas en la Wikipedia, buscas algunas páginas y vas corroborando lo que es un rizoma, lo que es un proceso de construcción pública, no comunal, ni colectiva, no, pública. Lo comunal y lo colectivo son eufemismos de mafia y de secta. Es decir, nosotros que nos conocemos hacemos un colectivo. Eso es una secta, pero le ponen ese nombre bonito. Entonces, para concluir, tenemos un marco general con 3 tendencias o estructuras de conducta fundamentales en la cultura occidental. Lo que se llama derecha, que se resume, o sea, cuya estructura es yo como ser superior, estudiado y heredero de bienes y de ciertos conocimientos, que ahí es donde está el error epistémico de la derecha, que se supone que ellos heredan unos ciertos conocimientos cualitativamente superiores respecto de, sin haberlos cuestionado, sin haberlos puesto en un tamiz para revisar si son ciertos, si de verdad son superiores. ¿Y respecto de qué son superiores? No, ellos simplemente lo heredan. Y por lo tanto, ellos pueden ejercer la depuración o poda de los seres humanos de los otros. Pueden decir quién merece vivir o quién no, a quién mando a la guerra y a quién no. Ese es el pensamiento
de la derecha, la esencia. Yo soy superior y yo decido hasta qué momento la especie debe ser depurada o no. Esa tendencia tiene sus diferencias, tendencias internas. Unos son ultraconservadores y otros son liberales. Entre los liberales, por ejemplo, se acepta el feminismo, se aceptan los derechos humanos, se aceptan muchas cosas. Pero igual ellos, en el fondo, son los que van a decidir cuándo carajo hay que hacer una guerra para podar a los seres humanos, cosa que además pasa al siguiente punto, que es la definición de la estructura de la izquierda. La izquierda dice: yo no quiero hacer grandes esfuerzos, creo que es posible vivir de manera que no haya dolor, que no haya dificultades graves para nadie, pero en el mejor de los casos, por lo menos para mí, que como no soy burgués, tengo que ser de izquierda para que eso pase. Y se basa generalmente en un planteamiento de los utopistas. Los utopistas son esencialmente, cuando los revisas a todos, gentes con problemas psíquicos y de delirium tremens. Eso tiene mucho que ver con gran disparidad de tendencias hormonales con las que hemos venido naciendo. Generalmente eran adictos, bebedores, etcétera, etcétera, dipsómanos, tienden a hacer eso los utopistas. Muchos de ellos, otros no. Y su discurso se basa en que es siempre irrealizable. Es decir, siempre se va a basar en la negación de algo que es, en términos transitivos, de los verbos transitivos, mismo una cuestión hasta lingüística, imposible. Es decir, ellos se basan en un principio parmenídico, lo que viene siendo un ideal. Eso es lo que Carlos Marx asume la tarea colosal de tratar de rebatir, de resolver el problema, porque él lo descubre como un ser genial que sí fue. Él intenta resolver el problema epistémico de la utopía. Y entonces descubre la dinámica, que en realidad ninguna ideología, ni siquiera el comunismo, ya eso lo dijo él mismo, puede ser fija. Y ese es el gran problema que puede haber entre Marx, Lenin y Fidel Castro, que se dice marxista, leninista. Bueno, claro, porque leninista es la que le resuelve ese problema. Nosotros en el poder y ya. Entonces tenemos dos estructuras, derecha e izquierda. La tercera es la posmoderna, que es la que está en medio camino entre las dos, se puede decir. Es decir, yo no quiero ser de derecha, yo quiero que todos gocemos y todos rumbiemos. Y quiero además iniciar el camino, no, porque disculpen, esa es la cosa, ¿no? O sea, está la tercera estructura, que es la que se llama contracultura. En realidad, la contracultura. Y el estructuralismo es aquella tendencia que se queda a mitad de camino en la búsqueda de esa contracultura, porque sus diferentes consumos le impiden llegar a, y siempre acusa de esa dificultad. No, que no tenía plata. No, que por más que sea hay que buscar la arepa, no, que tal, no, y cuando vienes a ver, bueno, lo que no están buscando la arepa es un carro, un plasma, unos viajes a Europa o a otros lugares y una dependencia económica de transnacionales al final de cuentas. Entonces se quedan a mitad de camino, entrampaditos ahí. Y la contracultura es la que simplemente dice: no me interesa, no viajo, no tengo carro, no tengo lo que sea, pero tengo libros, aprendo, me siento seguro de mí mismo, me identifico, resuelvo mis patologías, resuelvo mis adicciones cuando las tengo o las ubico, veo cómo hago con ellas, pero el sistema no me compra. Esa es la contracultura. Cristo es ejemplo de esa contracultura, Gandhi es ejemplo de esa contracultura, Aquiles Nazoa, incluso muchos personajes que colindan con la izquierda, como, bueno, el Grupo Madera, Aquiles Nazoa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimos los ejemplos que se pueden poner. El mismo Cristo, como les dije, es contracultural. ¿Qué hace la cultura silvestre? Le pone un nombre nuevo a esa contracultura. Eso es lo que hace la cultura silvestre. Para que ya no se llame por oposición a, porque ese es un error. Como la nominación, los nombres, el nombramiento nos define, entonces la contracultura no puede seguirse llamando así. Simplemente, o sea, el término contracultura es un término, al final de cuentas, también académico y pequeño burgués temeroso de darle un nombre. Entonces se llama cultura silvestre. No lo inventé yo estoy componiendo algo de otros autores y tú estás invitado.
y cualquiera puede estar. No necesitas dinero, no tienes que pagar en ninguna parte, solo tienes que corroborar el término de cultura silvestre. O sea, ese es el pago de ingreso de la cultura silvestre, es que investigues respecto a qué significa cultura silvestre, rizoma y fenomenología. Tú investigas esas cuatro cosas, confrontas tus propias alienaciones, la del comunista y la del capitalista, lo que es complejo pequeño burgués consumista y lo que es deformación ideológica, y estás entrando tú mismo en la cultura silvestre y tú ves si usas el nombre o no, pero es la única salida que hay en el mundo. Eso sí, te lo tengo que decir.